Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un atento saludo, señoras y señores, mis invitados están ya en el estudio. Vamos a topar temas de mucho interés para la población ecuatoriana y para la institucionalidad que alude a la seguridad pública. Esto no ha pasado y al leer un trabajo periodístico de recopilación de testimonios ejercitados por el periódico La Hora, el diario Expreso, el diario El Universo, el mismísimo diario El Comercio, pero fundamentalmente el Plan B, la plataforma de Plan B, nos lleva a aceptar que las reformas introducidas, sí, aquí está, esto es de otro tema, los contenidos de los medios de comunicación que buscan ser eliminados de control, aunque todo se suma a una estrategia que la vamos a demostrar, ha sido una ruta absolutamente equivocada, no solamente de los problemas de frontera, sino de los problemas políticos, de los problemas económicos. Ya van a ver ustedes cómo demostramos, con cifras, con protagonistas, cómo quisieron tenderle una emboscada a la economía ecuatoriana a través del endeudamiento. Y eso tiene sabor, señoras y señores, a que querían llevarle a un colapso a la administración del actual presidente de la República. Y los dos ministros de Economía sugeridos por el exmandatario de lo que conocemos, ustedes saben a quién me estoy refiriendo, hombres de ellos, Frente Económico que seguía monitoreando Frente de Justicia y Frente Político, que han pertenecido a un mando supremo, supremísimo, desde hace más de una década, y que querían aprovechar de el descuido estratégico del señor presidente Moreno para tenderle una trampa, especialmente por el lado económico, que lo vamos a demostrar con entendidos en la materia. Por eso es que ahora reacciona. Perdón, está reaccionando el señor presidente cuando incluso les quita lo que legítimamente a él le corresponde hacer. Pedir a la Policía Nacional, a los organismos de inteligencia militar que midan el grado de riesgo que tiene el expresidente Correa, o que tiene incluso en la cárcel 4 el ex vicepresidente de la República,
Y la inteligencia militar, la inteligencia policial, en honor a la verdad, a destiempo, le comentan y le informan al señor presidente que el riesgo es mínimo, casi inexistente. No obstante, estos hombres comienzan a manejar una cárcel, prácticamente de lo que se conoce, y el otro se da las vueltas por todo el planeta sin que él sienta ningún tipo de riesgo. Todo eso vamos a demostrar en esta mañana. El descuido nuestro fue terrible, la falta de percepción. Incluyo al señor presidente de la República, al señor doctor, al señor licenciado Moreno, la falta de percepción, la confianza exagerada y el descuido, o quizá el facilismo. Es obvio que, el clima es el causante para todos. Les rogamos cuidarse con ropa adecuada. El clima está muy adverso y tiende a agravar en el resto de este día miércoles. Les decía que es obvio que hay un gran tema económico que aflora como un error del gobierno del presidente Moreno, pero más es en la trampa que le estaba tendiendo el correísmo, a través de quienes sugerían desde Bélgica sean designados ministros de Economía. De adrede vinieron dos endeudadores de alto grado de irresponsabilidad que gastaron irresponsablemente el gasto corriente, valga la redundancia, y estaban engañando y empeñando al régimen del presidente Moreno y al país de una manera, vuelvo y repito, irresponsable. La consigna era destruir la economía y vía la destrucción de la economía propiciar la caída de Moreno lo más pronto. De comienzo pensó el señor presidente Correa que el que debía reemplazarlo es el vicepresidente suyo, el que él puso como compañero de papeleta. Y esto saben todas las inteligencias del país y el sentido común de los ecuatorianos. Nosotros denunciamos, o por lo menos nos sentimos como medio de comunicación bastante sorprendidos por las medidas que iban adoptando y reclamábamos aquí a los señores ministros aludidos. Yo, por ejemplo, a Carlos de la Torre le decía frecuentemente, ¿por qué se endeuda tanto, ministro? ¿Por qué usted ya se pasó del 42%? Miren ustedes que ahora que han realizado una medida respecto al porcentaje constitucional que se debía respetar, porque estaba en la Carta Política del Estado, hemos llegado al 57%. Y por eso me sorprendió que incluso el mismísimo delegado de la empresa privada ecuatoriana, el actual ministro Martínez, hable de una joroba adicional. Esto no tiene sentido. Esto es una trampa, señor presidente Moreno, para usted y para la economía. Aquí hay otro tipo de intereses y los empresarios deben defender lo que han querido defender de palabra, pero no de obra, porque han tenido ahí muchos delegados en el frente económico que lo que les interesaba es que haya liquidez, que exista liquidez para el gasto corriente, el gasto que beneficia a muchos sectores productivos. Porque una economía con liquidez
les hace el gasto, pues. Para que me entiendan, señoras y señores, con este tema volveremos y con los verdaderos protagonistas que los hemos ubicado en la ciudad de Quito, Guayaquil y Cuenca. Están más enterados, seguramente son los ámbitos productivos, u observadores académicos, o dirigentes políticos, o dirigentes políticos que están más al tanto de esta estratagema que ha estado a punto de destruir el manejo económico de el presidente Moreno. A los compañeros de las coberturas económicas, los equipos de análisis económico de los periódicos, les pido profundizar en lo que más bien otras plataformas están descubriendo. Pero bueno, también en la plataforma de Plan B se ha escrito mucho sobre la ruta de los chats y las escuchas a Guacho en nuestro país. Hoy queremos asimismo otorgar una bienvenida a los profesionales de seguridad desde el lado académico y desde el lado policial y desde el lado militar. Miren que tenemos este momento a Lautaro Ojeda, experto académico en estas materias, profesor universitario, al señor general Juan Carlos Barragán, general en servicio pasivo, y al señor coronel Mario Pazmiño, otro experto en seguridad y que perteneció a las filas de nuestro glorioso ejército. ¿Cómo blindar la seguridad en la frontera norte? Es el tema tentativo que les planteamos, porque según Plan B, que se me escuche bien, no son dueños de la verdad aquellos, pero los medios tenemos que decir o recoger las cosas que llaman la atención al periodismo de investigación. En este caso, un mayor de la policía con nombre y apellido, dice Plan B, se comunicó al menos en 18 ocasiones con el narcoguerrillero. ¿Saben a quién nos estamos refiriendo? Desde enero hasta marzo, 18 ocasiones. En los mensajes, este individuo advierte que va a matar a los civiles que pongan un pie en la frontera o que pasen por la frontera. De estas amenazas sabían los altos mandos policiales, el actual comandante general de policía. Sin embargo, dejaron pasar al equipo del comercio a mataje. Pero eso ya es un comentario que me suena un poco exagerado, digamos, de los columnistas. Si habían ya esas amenazas, no debieron haber permitido el paso de nuestros compañeros que en equipo profesional convencional, así hemos trabajado, un fotógrafo, un reportero gráfico, porque los asumimos como compañeros de estrategia informativa, obviamente el conductor de nuestra unidad, el más experimentado del periódico, y obviamente al frente de la tarea de recoger datos nuevos, de recoger datos fidedignos y de saber qué pasaba en la línea de frontera desde hace mucho tiempo. Estaba un periodista. El 2 de noviembre del 16, una patrulla del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos de nombre GEMA, muy conocido, efectivo, un buen grupo de élite. Pero este GEMA sufrió una emboscada, según escriben los de Plan B.
en la vía La Cadena a Puerto Rico, en San Lorenzo. Allí grupos armados los atacaron con fusiles y granadas a eso de las 5:30 de la tarde. En la balacera no hubo heridos, pero un uniformado ecuatoriano estuvo desaparecido por unas horas tras lanzarse a la maleza para resguardarse. Tras este incidente, aparece alias Guacho por primera vez en las investigaciones judiciales de nuestro país. Las indagaciones apuntaron desde el año pasado contra el narcoguerrillero y contra sus colaboradores más cercanos. Había un alias Cholo, su jefe sicarial y su jefe de seguridad. Ambos fueron señalados como los presuntos responsables del atentado contra la patrulla Gema. Los agentes conocieron que ellos estarían planificando acciones ilícitas con armas. ¿En dónde? En Pichincha. Atención, en Pichincha. Por esa información, se ordenaron vigilancias, seguimientos, filmaciones y grabaciones, dice la plataforma Plan B. A ambos les fueron interceptados sus números telefónicos ecuatorianos. Es así que entre el 1 y el 3 de diciembre, estamos hablando del año anterior, 1 y 3 de diciembre del 17, los agentes les escuchan hablar sobre un posible asesinato contra una persona que aparentemente habría delatado un submarino. En estas conversaciones, Cholo pregunta a sus interlocutores sobre balas y una pistola y sobre la fotografía de la posible víctima. A ver si coordinamos estos planes para segunda hora desde su oficina y estudio para poder yo trabajar con los invitados aquí en el panel. Incluso hablan de negociaciones para el pago con la que supuestamente harían la vuelta. Son términos que ellos conocen, es un léxico medio especial, y por eso un equipo del GEM acudió al funeral en San Lorenzo, donde estaría el hombre amenazado, pero no hubo novedades de ese día. Y con Cholo se comunicaron personas desde 29 números distintos que por disposición de una jueza fueron intervenidos para investigaciones. De todo esto, ¿qué es lo que conocía la Policía Nacional? Bastante, muy poco. Hacía un seguimiento prolijo. Estábamos enterados, pero teníamos que, obviamente, sorprender a los actores. Pero los actores parecen que se refugiaban sigilosa y adecuadamente, estratégicamente, con los mayores cuidados. Todo este episodio que estoy relatando tiene un sinnúmero de contenidos que hacen presumir que nos preparaban una cosa bastante grave, que habían ido conformando un verdadero dispositivo para generar una toma de la línea de frontera por el lado de Esmeraldas, por el lado del Carchi, por el lado de Sucumbíos. De esto, señor general Juan Carlos Barragán, con el permiso de Mario y del doctor Lautaro, le voy a pedir a usted que tenga usted la gentileza de darnos a conocer las sospechas que seguramente, porque ha intervenido en algunos de los contenidos que estamos aludiendo, general Barragán, conociendo su profesionalismo y el alto espíritu policial que siempre le caracterizó, investigación tras investigación, hilar fino y saber que el nuevo enemigo
estaba en una situación de posicionamiento de un teatro de acciones muy peligroso, con apoyo exógeno, con apoyo internacional. Y bueno, las cosas que nos quiera decir no puedo yo suponer. ¿Qué logró conocer mi general Barragán de estos aspectos que se comentaba, digamos, en filas altas de la Policía Nacional y de los organismos de inteligencia que usted conozca, naturalmente, mi general? Muy buenos días. Muchas gracias, licenciado Rosero. Un honor estar en su medio de comunicación. Y un saludo muy cordial al doctor Lautaro Ojeda, que nos acompaña en la mesa, y a mi coronel Mario Pazmiño, analista de inteligencia militar. Un gusto saludarle a los tiempos y compartir este panel. Bueno, en realidad el campo es muy amplio, licenciado Rosero. La situación es que nos enfrentamos a un adversario que, en mi opinión, todavía no está claramente definido. Porque en la realidad, hablar de un señor guacho, un payaso, que ponga en conflictos graves a dos estados, realmente, a mi punto de vista muy particular, no le encuentro un sustento, digamos, coherente, fuerte. Entonces, mi punto de vista es que es necesario transformar la información en inteligencia válida para poder determinar realmente qué adversario es el que estamos enfrentando, tanto la inteligencia militar como la inteligencia de la policía, que son el periodismo investigativo que nos presenta la plataforma aludida está cargada de mucha especulación, no hay pruebas contundentes, tal vez eso es lo que... Bueno, en mi punto de vista y bajo mi formación, que es netamente en el campo de inteligencia, Así es. todo lo que está dicho en el reportaje, en mi modesta opinión, es información que yo no puedo, digamos, corroborar todavía. Habrá instituciones, la policía, todo estará haciendo sus investigaciones con la fiscalía, obligatoriamente, para establecer qué de eso mismo es realidad, porque nosotros podemos ver desde una óptica y la realidad puede ser muy diferente, ¿no? En inteligencia eso se llama conjetura. Entonces, no podemos hacer una conjetura, digamos, o basarnos en una conjetura mientras no tenga los elementos suficientes. Así que yo estoy muy respetuoso por los reportajes y admiro el trabajo investigativo del periodismo, pero para yo hacer una conjetura, digamos, una definición concreta, tengo muy poca información al respecto. Ya. Lo que sí le puedo decir con claridad es que este adversario debe ser claramente identificado para saber contra quién realmente nos enfrentamos y cuáles son sus proyecciones, porque lo importante en inteligencia es determinar los hechos antes que sucedan. Claro. Porque ya lo sucedido pues ya es para otras instancias investigativas, pero la inteligencia es para tener elementos o ofrecer elementos al ente decisor antes de que un evento malo suceda y se tomen correctivos adecuados a tiempo. Porque lo pasado ya no es inteligencia, es información que va a apoyar próximos escenarios, próximas decisiones, próximos, establecimientos de inteligencia, pero la inteligencia perseguirá siempre hechos que aún no suceden para evitarlos, corregirlos, mitigarlos. Ya. ¿A usted no le sirve entonces la existencia de hechos y chats entre el supuesto guacho y su gente con un mayor de policía, que es lo que más ha informado la Policía Nacional de su existencia, medio de comunicación? Sí, eso es un elemento fundamental, como le manifiesto, que tiene que ser establecido bajo qué circunstancias se generaron estos chats, ¿no? Eso es lo que no sabemos. Si estos chats se generaron en conocimiento de las autoridades policiales, si el oficial lo puso en conocimiento de los estamentos correspondientes. Entiendo que sí. Y decidieron manejar este mecanismo de comunicación. Entonces, eso le pone en un contexto de algo que estuvo, organizado, planificado, dirigido de una manera técnica, y ese fue el camino que se optó
para encontrar el mejor camino de los existentes. Entonces, de hecho, es un hecho, redundando, que al parecer estuvieron estos chats y que mantuvieron esta comunicación, lo que no tenemos suficiente elemento para decir si es que esto fue al margen digamos, de la legalidad, o si es que fue un hecho que estuvo en coordinación con los mandos y con la estructura judicial. Lo que nos hace entender el reporte es que el día 13 de enero, el señor mayor Alejandro Saldumbide, mayor de policía, recibió un mensaje de WhatsApp de un número colombiano. Así lo detalla el uniformado en un parte informativo que recién el 20 de febrero es conocido. Y este es el documento, el testimonio, la prueba al que tiene acceso Plan B. Y dice que fue publicado en el reportaje Las primeras amenazas de Huacho y las revelaciones del general Ramiro Mantilla, ya en su condición de comandante general. En esa coyuntura, ¿qué es lo que llegó a conocer Lautaro Ojeda, el respetable académico, profesor universitario en la materia, en estas materias, y también el coronel Mario Pazmiño, que han usado indistintamente estos elementos para generar un relato más o menos aproximado de estos rumores, podríamos decir? Lautaro, buenos días, bienvenido. Es realmente un honor estar en este programa con dos personas que realmente han jugado y juegan un papel importante en el campo tanto de la inteligencia, es decir, de la inteligencia en policía y en Fuerzas Armadas. Quisiera comenzar haciendo un breve comentario de la intervención del general Barragán. Como un buen oficial de inteligencia, claro, es realmente prudente. Prudencia que es fundamental en inteligencia. Y ahí que él habla de que no se pueden hacer conjeturas ni especulaciones. Son informaciones que permiten realmente procesadas llevar a nivel de escenarios, es decir, de decisión de los ejecutivos. Yo no quisiera quedarme, digamos, en el caso específico del Huacho y de esta comunicación, sino ir un poco más allá. Y en ese sentido quisiera destacar... ¿Usted cree que hay que prestarle, como alguna vez me dijo aquí el actual ministro de la Defensa, todo un Estado, toda una institucionalidad histórica y respetable como el Estado ecuatoriano, no puede dejarse manipular por la imaginación de esto que usted escuchó, el calificativo que le otorgó el general Barragán? Entonces, este señor, no obstante, ha logrado posicionarse como ¿qué? Le pregunto a usted. ¿Quién es este señor Huacho para usted, como académico? A ver, Huacho hace parte, de manera así muy general, de los 12 grupos realmente que están en la frontera. Este inventario usted le da todo crédito, son 12 grupos. Bueno, hay varias fuentes, operando. Hay varias fuentes que realmente coinciden. Grupos que además tienen diferente origen. Ya. Ahí podemos encontrar bandas criminales netos, digamos, y que, yendo al caso de la inteligencia, le complica mucho más, porque sería mucho más fácil, digamos, ¿sí?, en épocas anteriores, el tratar de develar, de descubrir la intencionalidad, las estrategias de las FARC, porque las FARC realmente era un ejército que tenía su lógica, su comportamiento, sus estrategias. Por ejemplo, el no agredir a Ecuador porque era una zona de refugio. En cambio, cuando estamos frente a 12 grupos de diferente origen, con diferentes estrategias,
eso realmente vuelve una situación, digamos, desde el punto de vista, me atrevo a decir, de inteligencia, de una anarquía. Una anarquía criminal. ¿El negocio de las drogas no es un punto de coincidencia que hay que atenderlo? Sí, ese realmente es el punto central, el negocio. Pero hay diferentes estrategias de negocio, claro. Y hay diferentes niveles de negocio. Uno tiene que ver con la producción, con la comercialización, con el transporte, con las rutas, etcétera. O sea, hay varias facetas realmente, ¿no es cierto? Entonces, incluso se ha ido produciendo, y se ve esto no solamente en el caso ecuatoriano, una especialización en cada uno de esos ámbitos, digamos, ¿no? Alguien que se encarga de las rutas, de mantener las rutas, otros de la comercialización, otros del transporte, etcétera. Entonces, no creo... Y a propósito otros de entretener a la policía y al ejército también. Perdone que lo diga de esa manera. Hay un aspecto interesante en su pregunta que de alguna manera ya está siendo sugerida, digamos, en el sentido de que la intervención militar, el asedio, algunos hablan militar, en esa zona, puede ser un factor de unificación de los 12. Esto es hipotético. Ya. O sea, pero tiene lógica, ¿no? Al sentirse, atrapados, al sentirse, tiene varios efectos para ellos, pero también para la población que está ahí. Entonces, la población realmente tiene no solamente miedo, sino está mucho más indefensa, digamos. Entonces, creo que esto me lleva a retomar el planteamiento del general Barragán en la entrevista que el día de ayer sale en el Comercio. Uno de los problemas que él establece, y estoy plenamente de acuerdo, es el insuficiente conocimiento del crimen organizado. Yo creo que eso es grave. ¿Cómo es el crimen organizado? Permítanme hacer una pequeña reflexión sobre esto. Sí. Yo me he dedicado no tanto a los elementos de inteligencia, que eso es cuestión realmente ya de los insucesos, nada más que eso. Claro, sino a tratar de entender la lógica, la estructura, las formas de funcionamiento del crimen organizado. Me he puesto principal atención en un periodista y escritor extraordinario desde mi punto de vista, Roberto Saviano. Roberto Saviano es un napolitano que se encuentra desde hace 8 años custodiado por 6 carabinieri, ¿no es cierto?, permanentemente. ¿Por qué? Porque él en su libro Gomorra y luego en 00, etcétera, en esos libros él pero presenta de la manera más clara y evidente no solamente las mafias napolitanas, sino además en general en el mundo. Es decir, les destapó su lógica. A mí realmente, digo, desde el punto de vista personal, me ha espeluznado realmente ver la inteligencia que está detrás de ellos y la capacidad que tienen del negocio. Están metidos estas mafias en la más alta costura, digamos, del mundo. Están metidos en las fábricas de cemento, en la basura, etcétera. O sea, tienen una capacidad, solamente uno, según según Saviano, solamente una de las mafias habla de un presupuesto superior al presupuesto italiano. Solamente una. O sea, se dan cuenta de lo que es Entonces, regresando al tema, conocer la lógica, la estructura, las formas de funcionamiento del crimen organizado, yo creo que es el principal desafío. Y en ese sentido creo que es muy difícil, ha sido muy difícil avanzar. Ha habido un descuido, creo yo, a lo mejor estoy equivocado, por parte de la inteligencia, de las dos inteligencias. Tanto la policial como la militar. Creo yo, sí. Y no por cuestión de capacidad intelectual o más, sino por recursos, etcétera. Yo creo que ahí hay un tema. ¿Y el tema de permisividad no entra ahí? Evidente. Permisividad política. Claro, precisamente eso ha afectado los recursos, ¿no es cierto? Y ahora estamos sintiendo... Recortaron todo. De ahí que desarmaron a nuestra policía. De ahí que me atrevo a decir... Desactivaron a nuestras Fuerzas Armadas. Claro, digo, de ahí que me atrevo a decir
que estos atentados han sido una oportunidad para sacarnos de la situación así somnolienta, digamos, en la que estaba, ¿no es cierto? Nos despertó. Y entonces creo que hay que verlo como una oportunidad para remover realmente todo lo que tiene que ver con... Usted le da un marco de autenticidad, seriedad y profundidad a esta conversación, como lo ha hecho también el general Barragán, y ahora vamos a escuchar al coronel Pazmiño. Aquí me llama la atención, coronel, que el mismísimo comandante general de la policía, el respetable Ramiro Mantilla, ha dicho que el oficial Saldumbide, porque ya podemos usar ese nombre, que el que intercambiaba estos mensajes con disidentes, con varios disidentes de las FARC, delegados por ese hombre que repetimos todos los ecuatorianos casi como un mote para Basile, incluso de los entornos de amistad y todo lo demás, no tenía autorización para hacerlo. ¿Esto qué le hace pensar entonces a usted, coronel Pazmiño? Muy buenos días. Yo, primero, ante todo, un cordial saludo para mis dos distinguidos contertulios y un cordial saludo para los radioescuchas. A ver, Gonzalo, yo creo que el momento que existen operaciones o el momento que existen acciones que no están autorizadas por el comando de una fuerza, entran en la ilegalidad. Y esa ilegalidad tiene necesariamente que ser investigada. Porque, de acuerdo a lo que dice el señor comandante general de la policía, el señor general Mantilla, que eso no estaba autorizado y que se desconocía por parte de la fuerza policial que estaba manejando el tema entonces pues ahí existe básicamente un tema que tiene que ser investigado. ¿Por qué se estaba realizando este tipo de... hacia dónde se alcanzó? No hubo reportes, porque el momento que no está autorizado quiere decir que no se realizan reportes de ese tipo de comunicación, porque nadie conoce sobre eso. Me imagino que se comenzaron a filtrar y no es que Plan B lo saca de recientemente y dicen aquí están. No, esto sale en Estados Unidos, porque allá una de las cadenas internacionales saca ya las interceptaciones y plantea y dicen, señores, aquí hay esta situación. Lo mismo es una gran interrogante que tienen los familiares de los señores de los familiares de los periodistas fallecidos, porque ellos reclaman transparencia y reclaman transparencia el momento que se dan ciertos procedimientos que no, o protocolos que no son los autorizados y que complican la operación. Porque si esta situación no estaba autorizado, entonces nadie conocía del mecanismo, por un lado. Por otro lado, peor los familiares de los secuestrados, pues. Claro. Porque ellos están pidiendo que se les transparente y se les entregue la documentación. Cuando conversaron conmigo, yo les dije, lo primero que tienen que pedir son todo este tipo de documentación previa, lo que usted acaba de mencionar con relación al operativo. Antes del impacto 13 hubo un operativo del grupo GEMA, donde arranca toda esta situación y tiene que pedirse todos los informes desde la operación en la que es atacado el grupo GEMA, ya con esta estructura de Huacho, ya. Posteriormente a eso, ¿qué pasó? ¿Por qué no se tomaron las acciones correctivas del caso? Entonces, tanto en los dos lados, en la parte policial como en la parte militar, claro. Porque se supone que en esta zona de frontera, el intercambio de información, tanto entre policía como Fuerzas Armadas, tiene que ser muy fluido, porque el enemigo y la amenaza es común para los dos, para el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, si no hubo ese intercambio de información, hay otra falla mucho más grave. Pero ¿hacia dónde quiero apuntar yo el tema? Yo lo que quiero apuntar es hacia lo siguiente, que el momento que se dan estas acciones, y eso complica la actividad que viene realizando una de las unidades que para mi criterio es una unidad excelente por su profesionalismo, y eso lo he dicho, lo he manifestado todo el tiempo, me refiero a la UNACE como tal.
estos protocolos y estas cosas que se salen del contexto de la operación en sí de un rescate, de un manejo de un secuestro, pues tenían necesariamente que ser informados a los familiares. Ahí hay una falla de protocolo que yo lo tengo que decir. La falla de protocolo es que necesariamente en esos comités de crisis que se forman tiene que estar un representante de los familiares las 24 horas del día. Porque si bien es cierto, se están hablando sobre una recuperación de unas personas, por otro lado, también hay intereses de dos lados, pues el interés del Estado, de la fuerza pública de recuperar a esas personas, a esos ecuatorianos, en este caso a los periodistas, y el interés de los familiares de estar completamente inteligenciados de lo que está pasando. Ahora, la gran pregunta aquí es la siguiente, Gonzalo. Ese tipo de información, ese tipo de contactos, ¿fue transmitido a este equipo de negociadores? ¿Fue transmitido ese tipo de contactos a los familiares? Y esa situación debería de definirse con claridad, porque si no es así, estamos cometiendo errores tras errores, y ahí tiene que haber... ¿El error de este momento sería cuál? El error de este momento es lo que está diciendo el señor general Mantilla, el comandante general de la policía. Ese contacto o esos contactos no estuvieron autorizados. Eso es una falla garrafal. Y lo peor aún. Y por eso sugiere de que ese personal debe ser removido máximo en un año de actuación en la frontera. Pero antes de ser removido, porque allí le estamos cargando de responsabilidad y de una conexión no tan autorizada al señor mayor de policía, al que los grupos jerárquicos le están reclamando. ¿Por qué usted aceptó? Pero si le dio parte a mi general fulano de tal, dice Saldumbide, si ustedes sabían, y seguramente alguien le dijo, sigue adelante, sácale lo que más puedas, porque el tal Guacho se presentó primero como tigre, ¿no? No sé, aquí nos puede ayudar en temas de inteligencia. El policía de frontera debe ser relevado al año, dice usted, no es el comandante general, sino el presente colaborador Juan Carlos Barragán, importantísimo general del Estado Mayor Policial en servicio pasivo este momento. Tenga la bondad, general. Ubíquenos porque estábamos yendo bonito y creo que yo con mi interrogante lo cambié todo. No, al revés. Se toparon temas maravillosos como el planteado por el doctor Lautaro, que es extraordinario el criterio de entender qué es el crimen organizado, cómo opera, y haber hecho relación a este famoso extraordinario tratadista Roberto Saviano. Porque estos hechos dieron origen a una convención mundial que tenemos que tener sobre la mesa, que es la Convención de Palermo, en donde se trata académicamente, pero también desde el punto de vista de los servicios de inteligencia del mundo, en el año 2000 en Palermo, donde poco antes fueron asesinados 2 fiscales italianos por luchar contra la mafia italiana. En honor a ellos y a la brutal desarrollo del crimen organizado en el mundo, entre eso Sudamérica, con la producción de cocaína para el mundo, porque aquí se produce el 100% de cocaína para el mundo, cuando un solo, digamos así, una sola bestia era capaz de derribar un avión con civiles para matar a una persona que ni siquiera estuvo en el vuelo. Cuando ese tipo de actividad criminal brutal se daba en el mundo, en Sudamérica y en el mundo en general, espantado el mundo se reunió en Palermo. Y ahí se generó este maravilloso documento llamado la Convención de Palermo. Y ahí, de una manera amplia, detallada, categórica, técnica, se explica qué es el crimen organizado. Por eso manifiesto que esto, mencionado por el doctor Lautaro, es fundamental. El policía, el militar, el funcionario, tiene que conocer qué es, cómo funciona y cómo opera este monstruo alevoso. Y solo es la única manera de enfrentarle, es conociéndole categóricamente y hacia qué o con quién nos enfrentamos. Pero en el punto que topábamos hace un momento, y estoy plenamente de acuerdo con Mario cuando manifiesta que tiene que investigarse 100%. Tiene que investigarse qué mismo sucedió. Pero, digamos, eso estoy seguro lo estarán haciendo, pero
se contraponen cosas. ¿Cómo es que el señor mayor es retirado de San Lorenzo, traído a Quito bajo un informe de riesgo? Entonces, le hicieron un informe de riesgo porque ¿para qué sirve su eso? superior. Hay que hacerle seguimiento al oficial. El informe de riesgo es, por su trabajo en el área, puede estar en peligro su vida. Necesita sacarle de ahí, eso es. Entonces, el porque informe, seguramente él conocía más detalles. Sí, no sabemos eso. Estaba amenazado y no sabemos para digamos, hacer unos juicios de valores fuertes, de valor fuerte. Pero es retirado por un informe de riesgo. Todo eso obviamente tendrá que ponerse sobre la mesa y estoy seguro la investigación llevará al puerto seguro. Pero el punto fundamental aquí que nos debe interesar es qué pasa con lo que hablamos hace un momento, qué pasa con los recursos, qué pasa con las responsabilidades de cada una de las instituciones, qué pasa en esta lucha contra el crimen organizado que mencionó el doctor Lautaro con mucha razón. Entonces, mi criterio, y si en algo puede servir un aporte modesto, es que si la inteligencia no está perfectamente estructurada, la inteligencia del Estado, porque la inteligencia no es de las Fuerzas Armadas, la inteligencia no es de la Policía Nacional, la inteligencia le pertenece al Estado ecuatoriano y sus máximos decisores. Para ellos es la inteligencia, para la toma de decisión estratégica del máximo o los máximos decisores del Estado. Para eso es. ¿Y cuál es la cúpula decisora de un Estado en estas materias o en todas? En los diferentes niveles habrán los responsables políticos, digamos, los decisores políticos, el Ministerio de Defensa, ¿no? Pero al fin del día el señor presidente es el máximo exponente y el dueño y el decisor, digamos, quien lleva la carga en la decisión, que deberá tener este total conocimiento, que no es más, inteligencia significa conocer, nada más. Sí. Pero si la decisión política de un mandatario es retirar, por ejemplo, la base de Manta, un fuerte, llamémosle así, desde, digamos, una dimensión de vigilancia con las últimas técnicas, con los últimos instrumentos y tecnologías de avanzada, en el punto clave, digamos, donde había que ejercitar esta tarea de vigilancia de ingreso, es retirado a nombre de que nos están invadiendo el territorio, cosa por el estilo. Aquí el que tomó la decisión, y por sentido común hay que calcular que los grupos con los que negoció este presidente le pidieron el retiro de la base de Manta primerito, pues, como decimos en conversaciones ciudadanas, porque eso era un reflejo de preocupación de la Unión Americana y los gringos pues están preparados para hacer cosas eficientes y por eso no les interesaba a los grupos ya que estaban en el negocio mantener esa unidad, esa base de observación. Así que, ¿qué importancia tiene el traer a colación la base de Manta, la disposición y la guerra que le dio el presidente Correa a esa base, aludiendo que es un atentado contra nuestra soberanía? Porque eso es lo que decía reiteradamente, con un coraje fingido, pero que destempló a todo el mundo y convenció a muchísima gente poco preparada para entender estas cosas. Gracias. Bueno, el punto es que nosotros estamos situados en el Pacífico Occidental. Y por el Pacífico Occidental se mueve la cocaína por mar que se produce en Sudamérica otra vez. Entonces la base de Manta, a mi entender, era una herramienta válida, muy válida, para detectar estas trazas que tanto navíos clandestinos, vuelos clandestinos dejan y son rescatables por la tecnología como unas huellas claras, Pero eso hace que el Pacífico Occidental en su amplitud, si es que el Ecuador le negó la posibilidad de continuar la base de Manta, pues simplemente esa tecnología
habrá sido movida a otro punto en el Pacífico Occidental. Creo que fue Colombia. Y la vigilancia se habrá seguido efectuando, porque no por eso los criminales iban a salir victoriosos. De alguna manera iba a movilizarse y digamos, el punto de vista que haya servido para retirar la base de Manta, y eso es nuevamente una situación política que, digamos, del ente decisor a esa época. Nuevamente no tengo los elementos certeros para hacer un juicio severo de valor, así que yo más bien quiero referirme a las cosas sobre las cuales tengo objetivamente hechos concretos, ¿no? Y un hecho concreto para mi manera de ver, por ejemplo, con mucho respeto, es que en el manejo de la inteligencia no es conveniente que la inteligencia esté dispersa, y el papel de la Secretaría Nacional de Inteligencia, al ser un papel operacional, ojalá que eso sea entendido, tiene que estar cohesionado. Un papel operacional desvirtúa la naturaleza del ente nacional en la organización de la inteligencia. Es así que la inteligencia operacional debió haber sido potenciada a los subsistemas correspondientes, es decir, al subsistema militar y sus inmensas responsabilidades en línea de frontera, y al subsistema policial en la lucha contra el crimen organizado al interior del territorio en donde estas organizaciones criminales operan y se mueven, y que de cierta manera son más débiles que en línea de frontera, donde son más fuertes, por muchísimas consideraciones que nos tomaría muchísimo tiempo analizarlas y explicarlas. Pero lo fundamental es que este concepto que Mario, Lautaro y Gonzalo entiende perfectamente, mi sugerencia es que la Secretaría Nacional de Inteligencia tenga un carácter netamente analítico, que amalgame las inteligencias producidas por los dos subsistemas básicos en seguridad, que es la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y sobre eso haga un análisis netamente estratégico. Pero tener operación de campo, me simplifico la cosa, que la SENAIN tenga equipos de vigilancia, tenga personal de campo, no es saludable, porque para eso están los subsistemas. Entonces, en aras de mejorar lo que Nótese que esta entidad, en los 10 años de Correato, se le encargó siempre al Partido Socialista. No estoy mintiendo. Sí, puede ser. Inclusive los personajes que han ido a parar en calidad de secretarios de Estado en la cartera de Defensa han tenido que ser gente que no cree en nuestro sistema. Y al no creer en nuestro sistema ideológico, se las trae propias, ¿qué diríamos?, instrumentaciones de interés ideológico para perturbar las tareas técnicas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, es decir, de los organismos de seguridad. Yo tengo que decir lo que siento en periodismo, ¿no? Perfectamente. Yo sí quiero terminar con esta parte porque no quiero quedar mucho tiempo en el micrófono, pero lo que dijo el doctor Lautaro nuevamente, nos pasó un hecho grave y necesitamos reaccionar con técnica, rápido, con velocidad. Así que cómo fue el tema, digamos, ahorita a este momento lo que me importa es qué vamos a hacer, porque no hay el tiempo. Y el qué vamos a hacer es donde me permito sugerir que académicamente, solamente técnicamente, no me quiero referir netamente al campo técnico, en materia de inteligencia, la lógica invita a que el ente mayor de inteligencia en el país, en este caso la Secretaría Nacional de Inteligencia, sea un ente de análisis estratégico no operacional, porque la parte operacional de campo en cada una de sus áreas le compete a los subsistemas. Si solo eso organizamos, Gonzalo, si solo eso organizamos, damos un paso gigantesco para enfrentar este abusivo monstruo del crimen organizado. Así que por eso es que me permito traer este tema, porque es fundamental. Si este paso damos bien, si damos un buen paso respecto a este tema, estoy seguro que le habremos dado un golpe certero al crimen organizado en cualquiera de sus modalidades y sus áreas de operación. ¿Qué hacer? La academia, ¿qué dice, doctor? Desgraciadamente poco.
He tenido la curiosidad de revisar la información producida por la academia, es decir, por las universidades, y en este campo realmente es bastante pobre, salvo el caso de Flaxo con el grupo realmente coordinado por Fernando Carrión, que ha producido, por cierto, 10 tomos ya de publicaciones sobre la frontera norte, sobre la frontera en general. Desgraciadamente no ha sido un tema, ni es un tema de preocupación de la academia. ¿Por qué ha ocurrido este desprecio? No, digamos un desprecio académico, ¿no? Yo creo que... Una falta de interés, es un desprecio. Yo creo que ahí hay una influencia política, sin duda, ¿no es cierto? A ver, ¿qué espera uno, entre otras, digamos, expectativas de la academia o de las universidades? Que profundicen, que estudien los problemas fundamentales del país: pobreza, corrupción, narcotráfico, seguridad. Es decir, eso uno espera, que hagan estudios, se iluminen, en definitiva, den insumos de contenido. Desgraciadamente no, y eso a mí me duele como académico, realmente. A mí me duele decir eso, ¿no? Pero por otro lado también no ha habido una dedicación, una profundización y además recursos por parte del Estado para estudios. A ver, si usted, es cuestión de ir a la web nada más y ver qué estudios ha hecho el Estado sobre este campo, y uno se encuentra una precariedad impresionante. Entonces, si no hay elementos de profundidad para poder diagnosticar y por lo tanto establecer planes, políticas y estrategias, entonces estamos en una situación realmente lamentable, ¿no? Yo quiero... ¿Qué sugiere? Pero esto tenemos que ponerle ya un alto. Yo creo que eso implica pensar, es decir, recursos financieros y recursos humanos. Hay que preparar a esa gente. Digamos, hay que preparar y hay que dotarle de recursos, pero hay que tener en cuenta Pero el proveedor de recursos, perdone, más le interesa la poca participación, la escasa preocupación académica de los centros de estudio superior, por motivos ideológicos, porque quieren dispersar este tipo de información estratégica, no sé. Pero entonces, si son los que dan la plata, también están en la obligación de exigir que las universidades devuelvan, ¿no es cierto?, en investigaciones, en ponencias, en seminarios permanentes, en instrucción a la colectividad, a las autoridades, a los agentes de seguridad, en fin. ¿Cuántas cosas se puede venir? Pero a ver, si uno concretamente analiza los presupuestos de las universidades públicas especialmente, ¿a dónde van? Van al gasto corriente. Como todo. Claro, van al gasto corriente. Si usted revisa cuánto de su presupuesto, cuánto está dedicado para investigación. Nada. Y luego, otro tema que es muy grave, la investigación cualitativa, digamos, no es priorizada. O sea, ¿qué es lo que se prioriza incluso en las becas ahora? Hay que decirlo eso. Las ciencias exactas. Cuando uno revisa, por ejemplo, las becas, y qué bien que hayan becas sobre eso, realmente no hay para las ciencias sociales, para la criminología, etcétera, no hay. Entonces está en matemáticas, física, etcétera, en donde tenemos, está bien que se dedique a eso también, en donde realmente tenemos una competencia impresionante con los países desarrollados. Entonces, ahí hay un problema muy serio. Permítame hacer un pequeño paréntesis a propósito del comentario anteriormente de inteligencia. A mí me llama la atención profundamente los plazos que el señor presidente dio de 12 horas y de 10 días. Yo supongo que eso debía tener un fundamento de inteligencia. Inteligencia podría decir, por ejemplo, el Guacho, para decir algo, está ya cercado, ya está cerca, por lo tanto le vamos a establecer un tiempo. Y no hay tal, pues.
No hay tal realmente. Entonces, digo, ahí se ve la debilidad, para mí, la debilidad de inteligencia en general que recibe, la información que recibe el señor presidente, y toma esas decisiones, y frustrante después de las 12 horas y de los 10 días, realmente decir, bueno, ahora vamos a recién a establecer otra estrategia. Entonces me parece que, ahora, lo otro respecto del SENAIN, totalmente de acuerdo realmente que, bueno, yo no estoy muy seguro de la afirmación suya de que eso estaba en términos del Partido Socialista. Yo no tengo algunos elementos. No, yo no estoy contra el Partido Socialista, sino que esa dimensión porque yo entregan por mera coincidencia, me llama la atención. Bueno, pues, eso es un asunto que hay que... Yo conocí al director, y realmente él de cuestiones ideológicas, salvo su cercanía al presidente de la República, no creo que haya tenido un contenido ideológico. Lo que sí es a dónde orientó realmente el SENAIN, que eso es otra cosa. Entonces, yo creo que es importante, además de los asuntos que hemos ido planteando, otro asunto que quiero tener realmente la oportunidad de lanzarlo. Estamos realmente centrados en buena medida o focalizados el tema de la seguridad en la frontera en San Lorenzo. Pero tenemos otros frentes, diría yo, que todavía no están suficientemente, digamos, analizados. ¿Desde dónde vienen realmente los precursores? Precursores que la policía realmente ha detectado que es importantísima la cantidad de precursores que pasan. Vienen del Perú. El Perú es el que produce los precursores, el proveedor. Sí. Pasan todo el país para ir a Colombia. Entonces, no habrá que pensar realmente en la frontera peruana, no en términos anteriores, por cierto, pero en términos de lo que eso significa, uno. Segundo, este asedio que tiene San Lorenzo, es obvio, digamos, la inteligencia criminal, diría, no, busquemos otras rutas, fortalezcamos otras rutas, y aparece ya Sucumbíos ya realmente como otra ruta. Pero no parece solamente Sucumbíos, sino que los últimos datos muestran que por Guayaquil y por la costa ecuatoriana está saliendo más cantidad de droga, ¿no es cierto? Entonces, esto desfocaliza, diría yo, desfocaliza la seguridad, ya no solamente San Lorenzo, ¿no es cierto? Sino que tenemos otros, y ahí, ¿qué hacer? ¿Será cuestión de poner más policías? ¿Será cuestión de poner más militares? Yo creo que la situación es mucho más grave que eso. Implica una estrategia a nivel nacional, no solamente un plan local, sino una estrategia a nivel nacional. Y para hacer esa estrategia, ¿qué es lo que hemos estado diciendo? Necesitamos un buen diagnóstico, que creo que no tenemos realmente suficiente, y sobre la base de ese diagnóstico poder realmente establecer los niveles de intervención, las fuerzas que hay que dedicar a eso, los recursos que hay que dedicar a eso, y eso me parece un problema sumamente grave. En términos secretísimos, el señor presidente de la República no debería organizar una entidad reservada, pero con la presencia de las personas que tengan competencia, estudios, partan de alguna evidencia investigada, en donde intervengan absolutamente académicos, militares, policías, gente de las tareas y del conocimiento de personajes en materia de inteligencia, tanto policial como militar, que este momento está, por lo menos para que haya una teoría o lineamientos de investigación que elaboren los centros de estudio superior y los organismos competentes de seguridad, ideologizados desde mi particular punto de vista, ¿no? Puede ser que yo esté equivocado, pido perdón, pido disculpas a los aludidos, pero a mí me ha llamado profundamente la atención, coronel Pazmiño, que solamente gente alineada con el socialismo, partido al que todos respetamos, se hayan hecho cargo de estas dimensiones operativas. Entonces,
¿Qué le sugiere eso a usted, por ejemplo, coronel Pazmiño? Y todo lo que quiera decirnos, dígalo porque se me terminó ya el tiempo. No se preocupe, voy a ser muy corto y muy rápido. A ver, primero, creo que el tema de inteligencia por parte del anterior gobierno estuvo tan mal manejado, y no por el grado que voy a decir al momento, sino que encargamos la seguridad del Estado ecuatoriano a un mayor que no tenía la capacidad ni la capacitación para entender la problemática de una concepción estratégica nacional. Un protector que nació como protector del señor presidente Correa y que por el nexo de amistad comenzó a ascender a tal punto que, y aquí no me va a dejar mentir Juan Carlos Barragán, un mayor fue el director de inteligencia de la Policía Nacional. Correcto. Y posteriormente este mayor, con este enlace que tenía, llega a ser el dueño de todo el sistema de información nacional. Pero aquí hay que ser muy claros. Este sistema de información, este sistema de inteligencia, estaba orientado para fortalecer a un gobierno, a una tendencia política, a un caudillo político. Eso no es inteligencia. Y comparto lo que dice Juan Carlos Barragán. Así no funciona la inteligencia. Este sistema de inteligencia, esta Secretaría de Inteligencia, lo que hizo es transformarse en un organismo de persecución operativo. La Constitución, la ley que genera este organismo, no le faculta, y lo he dicho en varios medios de comunicación, no le faculta ser un ente operativo. ¿Y a qué me refiero? Este organismo tenía casas de seguridad, y sabe muy bien Juan Carlos Barragán a qué me refiero con una casa de seguridad. Casas de seguridad operativas. Eso no es capacidad de la Secretaría de Inteligencia. Eso no tenían que hacer eso. Casas de seguridad con equipos de interceptación. Eso no estaban autorizados. Tampoco estaban autorizados a montar operaciones como la operación Caminito, la operación Cristalizadero, la operación Illuminati, la operación Caribe, por citar algunas de las operaciones que hacían acá, comprometiendo la seguridad del Estado ecuatoriano en operaciones internacionales. Eso no podían hacerlo. Habían estamentos que son operativos y que tenían que darles, pero no. Lo que quería el presidente Correa era controlar y manejar este sistema en beneficio propio. Entonces, al momento, cuando llega el presidente Lenín Moreno con otra concepción de empleo y dice, no señores, primero vamos a investigar toda esta situación, primero vamos a sacarle a la Secretaría de Inteligencia, vamos a eliminar a la Secretaría de Inteligencia y acoge el pedido de la colectividad de los ecuatorianos. Va a eliminar, perfecto, señor presidente, no hay problema, pero antes de eliminar usted tiene que cumplir 3 cosas fundamentales que le exigen los ecuatorianos. Primero, transparencia de los $300 millones que utilizó esa secretaría. No ha hecho. Segundo, todos los equipos de inteligencia, y recojo nuevamente las palabras de Juan Carlos Barragán. ¿Dónde están? Esta inteligencia del Estado no es de la policía ni es del ejército, este es del Estado. Por lo tanto, esos equipos, no solo los equipos, y escúcheme lo que le estoy diciendo, no solo los equipos, los vehículos, ya, que hasta ahora no llegan, algunos vehículos siguen por ahí flotando. Esos vehículos y esos equipos tienen que ser entregados a la Secretaría de Inteligencia. Lo que me extraña es que el secretario de Inteligencia, el señor coronel Costa, hasta el día de hoy no reclame esos equipos. Porque esos equipos no son, señores, ni del ejército ni de la policía. Son de los ecuatorianos y de una Secretaría de Inteligencia que está en proceso de eliminación. Y el tercer elemento que me parece sumamente importante es que se transparente y se fiscalice cada una de las operaciones que se realizaron, porque se gastaron millones de recursos ahí y nadie dice nada. No es cuestión de eliminar un organismo y decir no ha pasado nada. Ese era un punto con relación a la Secretaría de Inteligencia y comparto al 100% lo que dice Juan Carlos y como dice el doctor Lautaro. Es necesario darle otra dimensión, una dimensión político-estratégica. Hacia allá tiene que ir el sistema de inteligencia, no operativa ni táctica, porque eso no funciona. Ahí tiene otros elementos que tienen que hacer eso. Y con relación a lo que acaba de decir el doctor Lautaro, y lo que dice también Juan Carlos Barragán, aquí estamos atravesados por un corredor. Es un corredor, el corredor del Pacífico, que está atravesando desde el área de Colombia hacia el área de Perú, y por ahí tenemos toda esta cantidad de actividad ilegal que se está generando y produciendo. Porque el país, señores, cambió de estatus.
y cambió ¿Qué quiere decirnos con el cambio eso? de estatus es básicamente, no lo digo yo, porque ahí se molestan algunas personas, lo dicen ya algunos analistas internacionales, el cambio de estatus es que dejamos de ser un país de tránsito para convertirnos en un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Y eso es lo que estamos viendo que somos. Entonces, eso tiene como digamos, como un lastre todos los otros subsistemas de crimen organizado que vienen con ese nuevo tipo de designación. Es grave. Una cosa que suene agregado de recomendación de parte suya, mi general Barragán. Gracias. Solo yo felicito los aportes aquí en la mesa y yo gracias a ustedes, a los tres, muy amables. Ratificar que enfoquemos qué vamos a hacer, porque tenemos un problema grave que necesitamos correr rápidamente antes que el adversario se nos adelante más. Pero, mire, no estamos ante una situación nueva. Las avionetas sobrevolaban la selva amazónica, parte de Perú, de Brasil, de Ecuador. Aterrizaban en las carreteras del litoral también. En los años 80, quiero decir. Entonces, el problema del narcotráfico está ahí, más hectáreas, menos hectáreas, hay consumo por afuera, necesidad de producción, aquí se produce el 100% de la cocaína. ¿Cómo vamos a enfrentar este problema? Y eso es lo que yo digo, más allá de que lo que dice Mario tenga que hacerse, se haga. Lo que es fundamental es este momento, la capacidad de respuesta tiene que organizarse ahorita, ya, de aquí para adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué le sugiere usted al presidente Moreno, señor general Barragán? Bueno, créame que su petitorio, análisis no podemos decir, señor presidente, exigencia, sino pedirle a usted que reflexione sobre lo que le va a decir a partir de este instante el general Barragán. La confiabilidad social, este momento, da en el justo punto. Usted tiene que cuidarse porque lo están visualizando para que se equivoque. Los cuadros que usted tiene introducidos ahí no colaboran con el país, no colaboran con la necesidad nacional. Y lo que tenemos ahí es una contracorriente a las cosas buenas que hay que hacer en el país. Tenga la bondad, señor presidente, de escucharle al general Barragán. Tenga la bondad, general Barragán, de decirle... Primeramente, no soy nadie para darle una recomendación al señor presidente, más allá de la carga inmensa que él ya de hecho soporta con toda esta problemática. Lo que sí quiero ser enfático es que nosotros, si estamos en esta mesa, debemos estar para buscar una solución y darle, digamos, dar una ayuda de orientación general, ¿no es cierto? Es lo que le pido. Y en ese campo le digo que sin ninguna duda la inteligencia es el arma más potente y letal en contra de la organización criminal organizada, que es la que nos está atacando, disfrazada por este payaso. Pero el señor Guacho se pone un disfraz como Guacho, después como lo que sea. Pero el problema es que necesitamos una inteligencia potente. Y si es que solamente una cosa enfocamos con éxito, ganamos gran parte de esta batalla. El sistema de inteligencia que le va a nutrir al máximo decisor y en sus diferentes niveles, necesitamos que se enfoque pronto, desde una manera técnica, ¿no es cierto? Absolutamente técnica, no quiero hablar nada de temas políticos, en este punto técnico, y que este esfuerzo le mantenga esta Secretaría Nacional de Inteligencia apoyada por sus sistemas operativos de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cada una en sus niveles, porque tenemos que aprender de lo que les pasó a otros países. No podemos enfrentar un adversario agresivo si nuestras instituciones no están coherentes y no están listas para brindarse una a otra apoyo, cooperación y sin ningún tipo de miramiento. Y en esto también entra la Fiscalía, que es nuestro ente, obviamente judicial, de apoyo en el tema investigativo y de aplicación de la inteligencia colectada, pero tienen que estar las cosas claras para que nuestras instituciones, en este momento que es muy delicado, que una
quiera hacer el papel de la otra y el Senaín de otro, es que las cosas estén bien claras, solamente vistas desde el punto de vista técnico. Yo, más de eso, aprecio mucho la gestión y el trabajo, señor presidente. De buena fe. De extraordinaria buena fe, y mi admiración. Y lo menos que yo pienso, en mi punto de vista, es que los conciudadanos, y ahora si estamos en esta mesa de opinión, lo menos que podemos hacer es implicarle, ponerle más peso a su gestión, peso. Al revés. Si no vamos a hacer eso, mejor estamos callados. Si vamos a apoyar y dar un consejo que con modestia pueda servir para mejorar la cosa, entonces hagámoslo. Si no, si es para poner, digamos, odios o en conos sobre la mesa, eso hay suficiente ya. Si somos un ente, personas que podemos aportar con una gotita de técnica, entonces creo que con eso hacemos bien. Y si no, mejor no decir más. Lautaro. A ver, yo quisiera, hay tantos puntos realmente que se han presentado acá fundamentales. Uno primero, respecto al Senaín, estoy totalmente de acuerdo que debería urgentemente manifestarse una reingeniería, una verdadera reingeniería. Uno. Dos. Perdona, hay que rescatar los activos tecnológicos también de esa institución. Y además redistribuirlos convenientemente, porque se acaba de señalar, el Senaín no es un ente operativo. Que ellos piensan que ya mismo le traen al otro y se mantienen con... No, yo creo que realmente la decisión, no de eliminar, yo creo que ahí hay que precisar, no es eliminar el Senaín, es reestructurarlo, hacer una reingeniería. La palabra que utilizó el presidente fue la eliminación. Sí, pero creo que no, además, porque tendría además que reformar la ley de seguridad nacional. Más complicado. El otro tema que es el último tema que presentó el general Barragán, es el tema de la institucionalidad. Este es un tema clave. Yo pienso que todavía nos permanece el país en lo que algunos denominan el feudalismo institucional. Dicho en palabras sencillas, cada uno baila con su pañuelo. Eso no puede ser. No puede ser. No puede continuar. Pero evidentemente, entonces, ahora, eso significa realmente un nivel de estructura, de organización. De nuclearización, precisamente. Porque de lo contrario, realmente no se entienden las fiscalías. No, todo está disperso. Claro, entonces cada uno. Ni la gente entiende. Exactamente. Ni la gente es convocada a respetar a un solo cerebro conductor de todo esto. Claro, yo no sé si sería un solo cerebro, sería realmente a lo mejor un equipo, como quiera llamarse, ¿no es cierto? Pero realmente que estructure todo el tema, digamos, y no realmente esté en esta situación, yo no solamente diría de feudalismo, sino de anomia, es una situación anómica. Allá nos están conduciendo. Exactamente. Mario. Sí, yo creo que, ¿qué es lo que debería hacer el presidente de la República y qué es lo que debería hacer el Estado? Primero, creo que el presidente de la República tomó gran parte del sentir nacional de un cambio inmediato de las carteras de Estado. Me refiero al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. Y lo que acaba de hacer el señor ministro de Defensa, básicamente, es decirle a los ecuatorianos que vamos a partir de una planificación. Eso es vital para cualquier tipo de ejecución. Tiene que partir de una planificación, tiene que partir de una reorganización de las fuerzas y un equipamiento. 3 cosas fundamentales bajo un mando único para poder dirigir las operaciones allá. Aquí cada institución iba por su lado y operaban indistintamente. Eso no puede seguir así. ¿Qué hay que hacer por parte del Estado ecuatoriano? Primero, el sistema de inteligencia tiene que ser reformulado, tiene que ser potencializado. Segundo, tiene que darse una normativa legal por parte de la Asamblea Nacional para el empleo de la fuerza. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener el mismo problema que tenemos al momento con militares y policías perseguidos por conflictos de lesa humanidad. Necesitamos una normativa que permita el empleo de la fuerza a estas instituciones que van a combatir esas amenazas. Si no hay eso, vamos a tener problemas de aquí a futuro. Tercero, necesitamos normar los sistemas de protección para quienes,
para jueces y fiscales, porque ellos van a ser los primeros que van a ser eliminados, presionados, porque van a hacerse cargo, amenazados, porque ellos se hacen cargo de la problemática de juzgar a estos delincuentes. Claro. Y eso tenemos que darles protección adicional. Y el otro elemento de protección adicional son los periodistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que reportar este tipo de anomalías que se están presentando en la sociedad y van a ser blanco. Recuerden que las estadísticas dice claramente que la mayor cantidad de elementos asesinados y atacados por este crimen organizado son, primero, jueces y fiscales, segundo, son los periodistas. Tercer elemento, es necesario, y parece que ya están en esta construcción, de la famosa Brigada Móvil Antinarcóticos, que no dependa ni de la policía ni de Fuerzas Armadas, que dependa del ente regulador, como lo tiene Colombia, como lo tiene México, como lo tiene Brasil, como un elemento rápidamente móvil que pueda actuar en diferentes partes del país para tener una intervención inmediata, con sistemas de inteligencia que tenga esta brigada para poder actuar y que no tenga fuga de información. El último. Dos elementos más. Fronteras vivas, que es lo que tiene que realizarse en la frontera para integrar. Y el último elemento, hay que generar ya por las cámaras de la producción tienen que también intervenir. Todo el mundo tiene que intervenir ahí. Proyectos de seguridad y desarrollo. Al momento solo estamos enfocando a temas de seguridad y no de desarrollo. Tenemos que comprometer a los otros poderes del Estado ecuatoriano para que intervengan en la frontera. Recordemos que es culpa de todos los ecuatorianos, de todos los gobiernos, el haber dejado abandonada la frontera. No solo ecuatoriana, sino también colombiana. Y eso tenemos que corregirlo inmediatamente. Conciudadanos patriotas, muchas gracias por su gentil comparecencia. Nos estamos viendo. Señoras y señores, ya mismo el tema económico, que me parece muy importante a esta hora de la mañana, y don Andrés Michelena, secretario de Comunicación. La ley orgánica de comunicación, ¿cómo queda?